está viendo Radar Edil, vía Canal 3 de Bets Cable, el mejor cable operador peruano. Me informa nuestro director que ya nos encontramos enlazados en vivo con nuestro productor Silvio Buendía. Él se encuentra en Comas. Adelante, compañero, los escuchamos. Gracias, Mabel. Nos encontramos en Comas con el gerente municipal Rubén Rivera, quien nos va a hablar acerca de una nueva ley promulgada el día 15 de febrero pasado. Se trata de la ley 31.419, que busca establecer los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de los funcionarios y directivos públicos. ¿En qué manera beneficia esta ley a la transparencia y a la meritocracia de los funcionarios públicos? Nos lo va a explicar el señor Rivera. Bueno, en principio por la idoneidad que debe tener todo funcionario, ¿no? La capacidad técnica, la capacidad académica que permita pues afianzar una buena gestión en el sector público, ¿no? Y por esto es que habla de la idoneidad. ¿Cuántos años tiene en la gestión pública? ¿Qué tipo de cargos ha desempeñado? Bueno, yo en lo particular sí tengo más de aproximadamente 15 años en la función pública y ejerciendo funciones 8 o 9 años. He sido pues subgerente de contabilidad, gerente de rentas, gerente de administración y finanzas, gerente municipal durante 4 años consecutivos en una municipalidad. Hoy me encuentro también ejerciendo la función de gerente municipal, ¿no? Y bueno, obviamente que acá se cumple y obviamente soy una persona responsable que sé que si no cumpliría los requisitos establecidos por ley, obviamente daría un paso al costado porque exige una responsabilidad todo esto. ¿Cuál es el perfil de los funcionarios? Te habla de varios temas en principio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de requisitos mínimos de un funcionario público, por ejemplo, hablamos de un viceministro, por ejemplo, ¿no? Que te exige, por ejemplo, entre los requisitos que tengas título profesional, tengas 8 años de experiencia general. Por ejemplo, también te habla del secretario general de un ministerio, que también te exige pues que tengas el título profesional, como también de 8 años de experiencia. También el gobierno, los gerentes regionales, ¿no es cierto?, los directores regionales, que te habla que tengan títulos profesionales, como también los 5 años de experiencia general en el sector público. Y yendo específicamente a lo que es el gerente municipal, llámese de provincial, distrital, local, también hay exigencias. Por ejemplo, acá hay que tener una consideración y hay que diferenciar ciertos temas. El título profesional de gerente municipal, 4 años de experiencia general, 3 años de experiencia específica, además de los requisitos establecidos en el artículo 53 de la ley 30.057, en la ley del servicio civil. En esto también te habla de algunos requisitos ya preestablecidos, como por ejemplo tener la nacionalidad peruana para ciertos cargos públicos a ejercer. Otro, por ejemplo, de no tener una sentencia, de no estar inhabilitado. Pero en el caso específico de los gobiernos distritales, te habla, o esta ley entra en vigencia al día siguiente, pero de aquellos que tengan mayores a 250.000 habitantes de población. Quiere decir que si yo en estos momentos no tengo mayores a 250.000 habitantes, esperaré el reglamento que será dentro de los 90 días posteriores a esta ley. Bien, en este caso estamos hablando que en este momento ya está vigente y está vigente para qué tipo de funcionarios en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Todos aquellos que superen, los distritos que superen los 250.000 habitantes, ya está vigente y se debe cumplir los requisitos establecidos en esta ley. Superados los 250.000, como es en el caso de Comas, por ejemplo, ya entra en vigencia al día siguiente. Quiere decir, a partir del día 16, 30 días
tenemos que implementar y tenemos que ver la situación del funcionario existente como gerente municipal. Para que los vecinos entiendan, ¿qué significa experiencia general y experiencia específica? La experiencia general te habla una norma de que hayas trabajado en el sector público o privado, ejerciendo una función similar a ello, ¿no es cierto? En unos casos, por ejemplo, el sector público o en el sector privado. En el sector de las municipalidades, por ejemplo, si ha sido subgerente, gerente de diferentes áreas. No interesa la modalidad o la situación del servicio que hayas prestado, sino de que tengas los años que te exige la norma. Eso es en el aspecto general, la experiencia laboral general. Y la específica es de acuerdo al cargo, la materia, ¿no? Por ejemplo, si has sido subgerente de contabilidad, la experiencia en ese tema. Si has pedido gerente de rentas, experiencia en el tema, que cumpla los 3 años, dice la norma. En este caso, ¿por qué hace incidencia en las personas que están inhabilitadas para ejercer el cargo? ¿No? Por ejemplo, que hayan sido condenados, ¿no? O destituidos de la administración pública por una falta muy grave. Por ejemplo, el incumplimiento de una función, por ejemplo, ¿no? O una omisión de una función podría haberte llevado a un procedimiento administrativo disciplinario y por ende te procesaron y obtuviste, digamos, ahí un incumplimiento y por lo tanto te han inhabilitado, ¿no es cierto? Entonces esa inhabilitación ya no te permite ejercer. Distinto es a que uno tenga una sentencia firme por un acto cual fuera o haya cometido, ¿no es cierto? Que la norma te dice que en primera instancia no podrías, por ejemplo, continuar, ¿no? Para una postulación, por ejemplo, a un cargo público o a una candidatura, por ejemplo. Esta ley lo que indica es que es también para los que tienen condena en primera instancia. Bueno, sí, habla de ello, pero sin embargo, pienso yo que en el derecho nos enseña pues la pluralidad de instancias, ¿no es cierto? Donde debe ser la primera instancia, segunda instancia y puede uno ir hasta casación. Lo que quiere decir es que, ¿qué sucedería si en una instancia estás condenado y no podrías ejercer? ¿Qué pasaría si en la segunda se soluciona el tema o la condena es diferente a la primera? Entonces, esa situación ya no te ha permitido ejercer la función pública. Por eso yo creo que en la pluralidad de instancias, hasta que no sea cosa firme, ¿no es cierto?, debería permitírselo, pero yo pienso que esto es un acto más de populismo que de otro tema, porque estar hoy día en el sector público o gestionar es bastante difícil y es por eso que a veces hay muy pocos profesionales que quieren ingresar al sector público por estas situaciones justamente. La mayoría de políticos con experiencia han tenido algún tipo de denuncia y no necesariamente han tenido que ser ciertas, sino han tenido que ser con respecto a venganzas políticas. Entonces, esto podría apartar a los buenos funcionarios o los funcionarios de experiencia de ocupar cargos de importancia. Claro que sí. En principio yo creo que todos los que cometen actos dolosos obviamente tienen que pagar su condena, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ello, pero se debe respetar la pluralidad de instancias. Y es obvio que muchos han cometido sus errores, muchos políticos, en todo caso, más los políticos que los técnicos, y entonces es por ello que se emiten normas pensando más en ellos que en la propia situación de la gestión propiamente dicha, ¿no? Pero obviamente de acuerdo con una sanción a quienes los merecen, obviamente. Ya publicada esta ley el 16 de febrero, en este momento ya está vigente para los gerentes municipales, en el caso de las municipalidades. ¿A qué otros funcionarios y cuál sería el plazo, ¿no? Para que se pueda reglamentar esta norma? Correcto, entra en vigencia para todos aquellos que superan los 250.000 habitantes. Los que no superan se verá en el reglamento. En el reglamento, dicho sea de paso, que tiene que ser aprobado por el Servir, ¿correcto? Y que en principio, los que superamos los 250.000 habitantes, ya en 30 días tenemos que cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley.
¿Quiénes los que superan los 250.000 y específicamente el gerente municipal? Nada más, porque los demás funcionarios se va a establecer justamente en el reglamento que tiene que aprobarlo Servir, y que justamente le dan el plazo de 90 días para la implementación de esa norma, de ese reglamento. De acá a 90 días estaríamos viendo de repente la reglamentación para gerentes y subgerentes municipales. Para todos en general. Y una vez cubierto ello, todos los municipios superiores o menores a 250.000 días tendrían, 250.000 habitantes, tendrían que adecuar sus instrumentos de gestión en 180 días. ¿Correcto? O sea, tienen que adecuar a esta nueva ley. ¿Qué acciones concretas se vienen tomando con respecto a esta ley y el buen gobierno? Bueno, como esta ley se menciona, son para garantizar la idoneidad del funcionario. Puesto esta ley ya de manifiesto, en mi calidad de gerente municipal ya he emitido un documento a Recursos Humanos para la evaluación del mismo. Y el primero que ha sido evaluado obviamente soy yo, porque nosotros superamos los 250.000 habitantes y nosotros garantizamos que los funcionarios existentes cumplen con la norma, y si hay alguien que no cumple, obviamente tendrá que rescindirse de sus servicios. Es como un buen inicio para empezar a hacer carrera en la gestión pública. Exactamente, es un inicio para hacer una carrera, pero esto hay que difundirlo, hay que sensibilizarlo, ¿no? Pero además ser funcionario público pues acarrea otros temas, aparte de lo que hablamos, ¿no? Porque nosotros tenemos o estamos expuestos a la opinión pública, expuestos al Poder Judicial, expuestos a la Fiscalía, expuestos a la Policía, expuesto a la Defensoría del Pueblo, que hace su trabajo obviamente, pero que nos va requiriendo temas y temas, ¿no es cierto? Entonces ser funcionario público hoy en día requiere pues de una probidad, de una capacidad para enfrentar los problemas existentes en todo el Perú. Bien, ahora, ¿esta ley puede restringir de alguna forma el entusiasmo de algunos jóvenes que pueden tener los conocimientos, pero más no la experiencia? Fíjese, la ley justamente te habla de desde cuándo, de acuerdo a la ley, se computan tu experiencia, ¿no? La experiencia laboral. Dice la norma que una vez ser egresado de la universidad, ¿no es cierto? A partir de ser egresado de la universidad, a partir de ahí se computa la experiencia, no antes, ¿no? Entonces se computa desde haber obtenido el título, ¿correcto? De ser egresado. Entonces, pero también cuenta las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Entonces, desde ahí ya tener en consideración que el cómputo para la experiencia es a partir de haber concluido la universidad o haber concluido los institutos, ¿correcto? Cualquiera de ambos. ¿Cuál debería ser la característica de un profesional que busque ser servidor público? Bueno, en principio yo creo que debemos tener vocación de servicio. Si no hay vocación de servicio, creo que no hacemos el trabajo como corresponde, ¿no? Haríamos un trabajo por una consideración económica tal vez, pero cuando hay vocación de servicio, creo que nos vamos en un rumbo ya más perfecto, ¿no? Ahora, obviamente que el país necesita de funcionarios públicos, que muchas veces justamente si se nombra a A o a B sin tener los requisitos o los pergaminos establecidos, es muchas razones porque a veces no tiene esa sensibilidad de ayudar a la población y de lo que ya está normado dentro de la administración pública. Por eso es que yo invoco a todos aquellos jóvenes que quieran incursionar en el sector público, que estudien, que se fijen bien en la administración pública, porque es una excelente carrera, pero que sin embargo hay que estar bastante cuidadosos en los temas, porque hay normas ya establecidas que hay que hacerle seguimiento constantemente.
Muy bien, muchas gracias. Fue Rubén Rivera, gerente municipal de Comas. Después de la pausa comercial, entérese qué obra se encuentra ya pronto a inaugurarse en nuestra ciudad capital.